y luego dobla. Pero tú no puedes esperar que el carro frene y doble, apoyado en el freno, porque la goma va a romper tracción. Claro. Y lo que va a pasar es que el carro va A todo nos ha pasado que llegamos pasado una curva de aceleración, que uno se distrae, mira para donde no es y llegó. Mierda, ¿qué hago ahora? Lo que pasa es que Estamos aquí con Pero Juanchi. el tigre llegó. El tipo. No, es que yo llegué pasado, fue. Llegó ¿No te diste- pasado, ¿Entendés? exacto. Entonces, ¿qué hago? Tiene que verle la fecha de vencimiento a la curva. Ajá. Fernie, por favor. Tarán. Oye, mira. Fácilmente, ahora mismo. Cri, cri. Se bajaron 5 seguidores. Cri, cri. Vamos. Tú ves, la gente- Llegué pasado. ¿Qué hago? Exactamente, como dice Miguel. ¿Qué pasa si yo llego pasado? Si entro pasado de velocidad a una curva y entonces me entero cuando ya yo estoy metido en el lío. Esto es continuidad de un tema que ya hemos visto. Gio, pónmele ahí el recordatorio del manejo en curva para que sepan de dónde viene el tema. Hay un tema que es más, vamos a decir, introducción, que el tema de manejo en curva y que puede linkear bien con este, pero este ya un poquito más pro. Me gustan más los temas más pro. Entonces... No, el lo tema primero- pro no. También esto es Sí, bien básico porque sí, esto no es básico. pasa a todo. Pero, exactamente. Pero, mira, lo primero es, como yo siempre he dicho, ¿en qué andamos montados? ¿Cómo? ¿Qué es lo que llevamos? Si yo ando un carro tracción delantera, si hago un carro tracción trasera, el motor Sí, en el medio. y la posición. La posición Ah, muy fuerte. sí, Si yo pero estoy que ya bien- si esa yo clase estoy yo me bien la aprendí sentado, ya. si yo estoy bien sentado y no sentado del lado, si yo estoy agarrando el guía aquí abajo, estoy agarrando el guía correctamente, es decir, la curva tú vas a poder enfrentarla mejor y resolver mejor el problema. Porque ya tú estás metido en un problema. Tú estás en un liazo. Claro, es real lío. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy lleno de personas, si yo voy solo en el carro, ¿en qué vehículo voy? Yo voy en una camioneta, yo voy en un carro deportivo, yo voy en un carro familiar, yo voy en un minibús con mucha gente. Es decir, hay muchas cosas No, que ¿y tú sabes pueden cuál es una pasarte. difícil? ¿Cuál? Si tú vas en un vehículo prestado. Ahí. Ahí Que el tú problema no es conoces, mayor. Exactamente. Bueno. Las oraciones tienen que ser más fuertes. Sí, la verdad que si yo voy pasado de velocidad, sí, cómo yo voy fuerte. a enfrentar eso. Le decía en que yo voy montado, porque la conciencia de lo que yo llevo, de que si yo voy solo, yo puedo hacer unas maniobras y el carro va a responder mejor que si yo voy lleno de personas. Es decir, el carro no va a responder igual. Tú no puedes esperar que el carro doble y obedezca lo que tú le estás pidiendo, Claro. o que el carro acelere y obedezca, porque todo ese peso, que viene un programa que tiene que ver con el peso del carro, el weight balance, lo que es el balance de peso y demás, cómo obedece a lo que yo estoy haciendo. Recordemos que está entre el guía y los pedales, lo que todos los medios de información que le mandamos al carro y le pedimos. Pero como bien tú dices... Exacto, vamos al tema de nuevo. Tú vas a hacer la pregunta de nuevo. Sí. Voy en una carretera, normalmente uno viaja con su familia o con varios ocupantes. Me distraje, llegué a la curva, voy muy rápido. Voy a 100 y la curva se tiene que coger a 80. Y Exacto, tú voy muy ves rápido, me asusto, ¿qué hago? Si tú entras, lo primero que tú te vas a asustar es porque la curva se te acaba o que ya tú ves que tú estás pasado de velocidad y cuando tú estás entrando. Hay gente... No, que tú le estás dando guía y tú ves que el carro va derecho. Exactamente. O hay gente que no se enteran porque Ay, sí. no miden bien el asunto de la velocidad que yo voy y cómo yo voy a enfrentar esa curva que es muy, muy fuerte, muy pronunciada, sí, muy cerrada, no se ve después de la mitad de la curva. Hay un sinnúmero de cosas que hay gente que se asustan tarde, no temprano. Lo mejor es tratar de identificar temprano lo que está pasando. Lo primero es no asustarte. Así mismo, no asustarte. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú te asustas, tú entras en pánico y ese pánico Te bloquea. Y te hace perder tiempo súper valioso de cómo enfrentar y resolver el problema. O si no, hace estupideces como meter el freno con todo. ¿no? Ahí va. Ey, el hombre está en esto, Ey, ¿viste? no, nos ¿Viste? sorprendió. Si clavaste Mira, ahí es. clavaste freno Lo con el guía en ángulo. primero es. Yo fui alumno de Juancho. No, exactamente. Este fue alumno mío en la escuela. Se quemó, pero fue alumno. Pero fue alumno. Estuve en Aprendió. el cuadro de honor. Aprendió. Mira, la verdad es que no plantarte en el freno. Cuando digo no plantarte en el freno, es no meter el pie hasta el fondo para tratar de que el carro se pare. ¿Por qué? Te explico. Las gomas no pueden hacer todo el trabajo al mismo tiempo. Tú no puedes pedirle al carro que se pare y que doble al mismo tiempo. No puede hacerlo porque hay un índice de factor de tracción de la goma, de cómo la goma no puede hacer la misma dos operaciones al mismo Junta, tiempo. Tú no lo puede hacer. No, el carro frena derecho
y luego dobla, pero tú no puedes esperar que el carro frene y doble, apoyado en el freno, porque la goma va a romper tracción Claro. y lo que va a pasar es que el carro va a seguir derecho. Eso se llama understeer. Understeer cuando el carro se va de frente y se va derecho. ¿Por qué? Porque esa libra, toda esa libra que vienen del Todo el vehículo, peso. se lo lleva el peso. Entonces, si entramos en pánico y si nos plantamos, cuando digo plantar, es que me meto el pie hasta el fondo, aunque hay carros modernos, Con el ABS, con que el te van a ayudar un ABS poco. y con la distribución de frenado, él distribuye, pone cruzado, cuál es la Sí. goma que está trancando mal, la suelta un chin para la otra, no sé qué, no sé cuánto. Esos carros, bueno, muy chulos, esos son carros bien modernos, bien deportivos, Pero- que distribuyen los frenos. Pero como quiera, el tema de la masa es... Sí, el tema de la masa y el tema del peso y la Sí, velocidad sí, es lo que sí. no te ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a un carro normal, no, yo tengo un carrito sencillo, viejo, que no sé qué, que no tiene ABS ni tiene nada, ¿tú me entiendes? Porque hay todos los escenarios, no podemos hablar nada más en base a un solo escenario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de administrar ese frenado. Es cierto que tenemos que frenar, porque no es que no vamos a frenar cuando entramos pasado la curva, pero es administrar. Es decir, cuando digo administrar, imagínense ustedes, le pongo un ejemplo, es una bicicleta. La bicicleta tiene que programar muy bien el frenado porque está la goma adelante, está la goma atrás. Si yo la tranco, si yo tranqué una goma, yo voy para el suelo de seguido. Yo estoy tratando de bajar la velocidad para yo entrar a una curva, doblar, la misma idea. Yo estoy tratando de entrar a una curva, bajarle la velocidad. Cuando le bajo la velocidad gradual con los frenos, ¿verdad? Gradual. El carro apoya la nariz. Cuando apoya la nariz, entonces ahí las gomas tienen tracción para poder doblar y entrar. Cuando digo entrar en la curva, es seguir el radio de la curva que estamos tratando de hacer. Entonces, administrar el freno Claro. es que yo voy a frenar siempre y cuando la presión que yo ejerza sobre el freno no me tranque la goma. O sea, yo No, voy a y- tratar de llegar a ese punto casi donde está trancando, pero no tranqué. No, y Exacto. no... y Ey. sa- y Ey, ¿entendiste? Fanny no entendió. ey. No, y no solo eso es importante, pero también es importante tú saber hasta qué punto. No frenar y que déjame frenar con todo y después ver lo que el carro reacciona, sino ir frenando con la Exacto. reacción del carro. Mira, hay muchas cosas en realidad con eso mismo que tú acabas de decir. Si tú andas muy pasado de velocidad, si tú llevas mucho peso, dependiendo del carro que tú tengas, cómo frena, se dice muy bonito aquí sentado en aire Sí. acondicionado, muy tranquilito, pero al momento de una emergencia, porque ya estamos hablando que una emergencia, que tú entraste pasado y hay un otro carril, vamos a suponer, vamos para allá y te va a cruzar para otro carril, viene un vehículo de frente, hay muchísimos escenarios diferentes que pueden pasar, una curva ciega, no sé cuánto. La idea es que para que el carro se apoye la goma adelante, que es cuál la que va a doblar, el carro no puede trancar la goma adelante, no No, puede trancar, si la trancó, no. game over, Sí, el te carro fu- va a seguir derecho, porque la goma lo que va a hacer es trancar y en vez de doblar, lo que va a seguir la misma trayectoria que fuerza. lleva, Friccionando. la Pa'lante. gravedad y el peso se va a llevar el vehículo y eso no es lo que queremos, porque ahí sí vamos a colisionar, no vamos a salir de la carretera, chocar con lo que venga de frente, lo que fuera. Perdido todo el control, y hasta te Claro. vira fácilmente. La idea, exactamente, la idea es mantener esa trayectoria que queremos, a donde queremos entrar el vehículo, como dije, frenando, pero dosificado. Le puse el ejemplo de la bicicleta. Si yo voy frenando fuerte en una bicicleta porque voy a entrar en una curva y ya entré pasado. Sí. Imagínate tú, es verdad. Eso, el que ha montado A mí bicicleta me sabe ha lo que pasado es eso. como 3 veces. Exactamente, en le puse bicicleta. ese ejemplo para que tengan una idea. Los motoristas saben bastante bien de eso también, de cómo podemos enfrentar una curva, porque acordemos de que donde apoyan los motores es una cosita que no es más de 2 En pulgadas. el motor es más Entonces, difícil. hay Si que tú llegaste a pasar administrarlo. un motor, Sí. Exactamente. reza. Exactamente, porque Padre donde nuestro que apoya estás en el el caucho, donde apoya es bien cortico, entonces tú tienes que administrar todo eso. En los carros, la misma idea que tenemos, pero llevamos mucho más peso. Entonces está repartido entre 4 gomas, ya sea el vehículo que llevemos, pero la idea es tratar de, con gentileza, no molestar mucho. Cuando digo no molestar, es no sacar el carro de balance. Entonces, No hace un vamos movimiento creando balance. brusco. Exactamente. Usted es así, suelta el guía. sí. Bueno, no queremos hacer eso en realidad, pero pueden ir Mentira, echando sus mentira. oraciones en lo que va doblando para que, ¿verdad? Para que sí, pero con el guía bien agarrado, con el freno sí te va diciendo. Por el freno tú vas sintiendo si las gomas van trancando o no, y también por el guía, porque el guía cuando la goma tranca, lo que hace es que te hace un jalón o se mueve, el guía te va diciendo. Entonces lo que estamos buscando todo el tiempo es que en realidad tengamos esa tracción necesaria para poder doblar y enfrentar la curva. Por eso decía qué hacer o qué no hacer cuando llego pasado de velocidad. No, y la el- idea es poder mantener el carro en el carril. No, y el cuerpo del carro también te va diciendo, o sea, la carrocería te va diciendo si el carro está doblando o si está
literalmente trasladándose en línea recta, pero deslizándose. Exacta- No doblando realmente la línea de Exactamente. la curva. Entonces, ¿qué pasa? El asiento te va a decir, si está bien sentado. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pueden pasar algunas características que es lo que hacen los carros que cuando se van de nariz, subviraje o sobreviraje. ¿Qué pasa? Subviraje es cuando son más propensos los carros tracción delantera, carros con motor delantero, tracción delantera, que hacen subviraje cuando estoy entrando, que empuja la nariz. Que empuja la nariz es que el carro se corre la nariz y no quiere doblar. O sea, que no hace el giro que tú le estás exigiendo Exactamente, al en guía. vez de yo decirle que doble, lo que el carro hace es que sigue derecho. Entonces, sobreviraje, cuando el carro se va de atrás, es decir, cuando entro y el carro que hace que rota la cola, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de cómo tú hagas esa frenada y de cómo tú le exijas al carro que entre y que doble, por eso decía, justo antes de decir esto, de cómo no molestar la libra del balance del peso del carro. Porque como el carro esté apoyado, como yo entre en la curva o como yo enfrente esa curva y mantenga ese balance de peso con el carro va a tener tendencia a que se vaya de nariz, subviraje, o que se vaya de atrás. Obviamente, lo más fácil de corregir en todo caso es la parte de delantera. Eso es subviraje. Voy a hacer un tema de understeer, subviraje y oversteer, que es sobreviraje, que de atrás. No se lo pueden perder. Entonces, ¿qué hace? Todo el tiempo en ese momento se puede controlar con el tema del freno. Pues yo que quiero todo el tiempo de tracción. Tú sabes que normalmente, Juanchi, cuando pasa eso, la gente corrige. O sea, lo ideal es que tú corrijas soltando el freno. Porque si ya tú seguiste derecho es porque tú le aplicaste demasiado freno y estás doblando demasiado. Entonces, es el momento ideal para tú soltar el freno. Sí. Si no lo hiciste, obviamente, sigue. Espérate, cuando dice soltar, no es que te despegue del freno y ya que el carro... No. Quitarle dosificar presión, que el carro siga aplicando freno, pero que cuando tú le quitas presión, lo que va a hacer la goma es que va a agarrar se van a liberar. Tracción de nuevo, van a seguir rodando y tú lo que quieres es centrar el carro, ya sea para donde tú quieras, pero ya va a estar plantado y apoyado y va a traccionar para poder salir de la curva y hacer se van a liberar, porque lo que la gente tiene que entender es que cuando tú le aplicas presión al freno, el carro está frenando, todo el mundo entiende, ya estoy frenando. Las gomas se están trancando, literalmente. Si tú te si pasas trancan, de no hacen más otra cosa que trancar. Si tú te pasas de frenada, como decía ahorita, hay carros que te pueden ayudar más o menos dependiendo de esos sistemas electrónicos modernos, muy chulos, que te ayudan muchísimo con el ABS y la distribución de frenado y también el traction control, que van leyendo cómo va cada goma en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, ya la computadora sola hace todo esto que te estoy diciendo. Pero cuando no es así... Cuando le toca de verdad manejar, entonces si se fue de adelante, ya dijimos, ¿y si se va de atrás? Y si se va de atrás, hay que hacer una corrección pequeña para el lado de donde yo quiero mantener el carro. Eso es más complicado porque tú tienes eso que nada más es nivel... Invoca tu espíritu. Nivel pro, si has jugado, tú sabes, sus 2 o 3 juegos. Exactamente. Porque hacia el mismo lado que se te está barriendo, es que tú tienes que poner. Se llama counter steer o contraviraje en español, que la verdad es que tratar de poner el carro, la verdad que ahí se complica un poquito más y por eso le decía que no ser muy brusco con el guía, porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es que forzamos toda esa libra del carro a que se vaya a otro lado, entonces podemos entrar en otro problema. No sé si tú has visto carros que se van yendo barriendo si se chocan de este lado. Entramos al drift. Es porque molestamos. Sí, mira, hubo un video que se convirtió viral, que se hizo viral ya hace un tiempecito, no sé si ustedes se recuerdan, de un Alteza, que inclusive estaban grabando, iban como por una playa. Él lo ve en una curva, parece que no sé si fue que se le complicó una goma o algo y no lo pudo controlar. Sí. Exactamente, sí. La verdad es que por eso hay que tratar de mantener un poquito. Entró a alta velocidad. Exacto, él entró pasado. Si entraba pasado de velocidad o pasado de tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que con esto podemos ya concluir este tema. Del tema de las curvas, ya sabemos que hicimos otro manejo en curva, ya esto es cuando yo entro, esto es otro problema, cuando ya yo entro pasado de velocidad. Lo que debemos tratar de hacer siempre es que si sabemos que viene una curva, por lo menos ir soltando el acelerador, hacer que el carro plante mejor la nariz, ya vaya disminuyendo la velocidad, porque si no conocemos la curva o vamos muy cargados, diferentes cosas, las que ya venimos explicando, para no enfrentarnos a este tipo de problemas. Y frene antes de la curva, no frene dentro de la curva. Gracias. Igual tampoco acelera dentro de la curva, sino acelera cuando ya tenga el guía recto. Exactamente. Otra cosa, en caso de que ya estemos metidos en la curva, estemos metidos en el problema,
si tú bajas un cambio, debemos saber que ese cambio va a meterle más fuerza a la goma. Si el carro es delantero, más fácil va a ser understeer porque va a trancar. Y si es trasero, puede ser que tranque por la diferencia de balance de peso y puede hacer un poco de oversteer. Entonces, es un poquito complicado. Hay que ser fino con ese manejo. Obviamente, tú vas a decir, porque yo no sé manejar deportivo. Bueno, te estamos explicando más o menos lo que puede pasar. Yo lo que no quiero que nunca se vean en este escenario, obviamente, porque es desagradable, pero la idea, lo que dije en el punto número 1, no se asusten. Traten de no asustarte, igualmente, para más comentarios, nos pueden escribir todas nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Venimos con muchos temas más interesantes que igual, parecido. Sus mensajes los leemos, así que seguimos en contacto. No se pierdan de Top Driver. ¡Chap! Con el mejor, Juanchi. Duro. Eso fue todo por hoy. Nos vemos, drivers. Ven acá, ¿y qué es lo de Fernie?